Siguiendo con nuestro estudio del sistema solar, tras ver los planetas, vamos a empezar ahora a hablar de los cuerpos menores. Y en primer lugar, de los asteroides. En esta imagen que tenemos aquí hay una representación de lo que se llama el cinturón principal de asteroides, que son un grupo, una familia muy numerosa, de hecho ya se conoce en la actualidad más de 100.000, que ocupan mayoritariamente la zona del sistema solar comprendida entre las órbitas de Marte, esta de aquí, y la de Júpiter, esta de aquí. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta imagen esquemática nos da una idea de la región, pero es un poco engañosa, ¿no? Porque esto podría dar la idea, como de hecho es una idea que aparece erróneamente en libros o cómics de ciencia ficción, de que esta zona de aquí sería como un chorro de asteroides, ¿no? Que una nave no podría atravesar sin recibir el impacto de alguno. No, hay que tener en cuenta que estos son astros independientes y cada uno tiene su órbita alrededor del Sol. La mayoría de los asteroides tienen sus órbitas comprendidas entre la de Marte y la de Júpiter, pero hay algunos otros que se salen de esta región y tienen órbitas que se acercan mucho más al Sol o incluso un poco más alejadas. Aquí tenemos en la siguiente imagen dos de estos asteroides en órbitas que se aproximan más al Sol. En esta imagen de aquí tenemos el asteroide Ícaro, que vemos que tiene una órbita muy elíptica por ver la situación de las órbitas. Aquí tenemos la órbita más exterior, en morado es la de Júpiter, en rojo tenemos la órbita de Marte y en verde la órbita de la Tierra. Vemos efectivamente que este asteroide Ícaro atraviesa la órbita de la Tierra e incluso atraviesa la órbita de Venus para acercarse mucho al Sol. Todos los objetos, todos los asteroides que atraviesan la órbita de la Tierra reciben el nombre genérico de objetos Apolo. Ícaro es uno de ellos, Apolo también es uno de ellos, es el que da nombre a la familia. Hemos representado aquí a Ícaro porque se acerca mucho más al Sol en su órbita de lo que lo hace Apolo. Y luego tenemos aquí otro asteroide, Eros, que atraviesa la órbita de Marte, pero no la de la Tierra. Digamos que tiene su perihelio entre las órbitas de la Tierra y Marte. Los objetos, los asteroides que tienen esta característica, es decir, que el perihelio, el punto más cercano al Sol de sus órbitas, se encuentra comprendido entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte, se les denomina objetos Eros o objetos Amor, ¿no? Porque Eros, digamos, la traducción de Eros es amor. Aquí tenemos una representación del Minor Planet Centers, digamos, es el organismo internacional que coordina pues, todos los datos acerca de los asteroides, y en esta imagen, que es muy ilustrativa, nos representa para un día y una hora dada la posición de todos los asteroides catalogados, es decir, todos los asteroides para los cuales su órbita se conoce. Entonces, aquí cada punto verde corresponde a uno de los asteroides, podríamos decir, normales. Asteroides normales del cinturón principal, que son los que se encuentran, sus órbitas se encuentran entre la de Marte y la de Júpiter. Aquí tenemos en azul la órbita de Júpiter y aquí las órbitas que aparecen tenemos aquí la órbita de Marte y también la de la Tierra. Y la de Venus y la de Mercurio. Entonces podemos ver que la mayoría de los asteroides se encuentran efectivamente entre la órbita de Marte y la de Júpiter, pero tenemos los puntos rojos de aquí, representan todos los objetos Eros y los objetos Eros y los objetos Apolo, donde se encuentran en el momento en que se obtuvo esta imagen, ¿no? En el momento en que se calculó esta imagen. Cada uno de los puntos rojos corresponden a uno de los asteroides conocidos de la familia de Apolo o de la familia de Eros. Y que, como veis, pues llegan a estar están todos ellos dentro de la órbita de Marte, pero incluso algunos de ellos están dentro de la órbita de la Tierra e incluso podríamos ver alguno que se encuentra más cerca del Sol que la órbita de Mercurio. Y luego fuera tenemos otro grupo peculiar de asteroides también, que son los asteroides troyanos y que están representados por los puntos azul pálido que vemos en esta región de aquí y también en esta región de aquí. Están situados, como veis, sobre la órbita de Júpiter. En esta representación el planeta Júpiter se encuentra aquí, es el símbolo que aparece aquí, un poco tenue, y entonces vemos que 60 grados por delante de la posición de Júpiter sobre su órbita y 60 grados por detrás tenemos esa región ocupadas por asteroides que son los asteroides que se llaman troyanos.
tenemos asteroides en estas regiones concretas, 60 grados por delante y 60 grados por detrás en la órbita de Júpiter, 60 por delante y por detrás de Júpiter en la propia órbita de Júpiter, porque estos puntos, 60 grados por delante de Júpiter y 60 grados por detrás de Júpiter, corresponden a los puntos de Lagrange L4 y L5 del sistema Júpiter-Sol. Esos son zonas de estabilidad gravitacional y por eso en ellas encontramos a estos asteroides de la familia de los troyanos. Bien, aquí tenemos esta imagen pues mucho más ampliada en la región central. Y como decíamos, aquí tendríamos la órbita de Mercurio, la de Venus, la de la Tierra y la de Marte. Y efectivamente vemos que algunos de estos objetos Apolo incluso los podemos encontrar por dentro de la órbita de Mercurio. Y ya pasando a las propiedades físicas de los asteroides, hay algunos grandes asteroides, los primeros que se descubrieron, como por ejemplo Ceres y también Palas, que tienen una forma esférica, como los planetas o como los grandes satélites del sistema solar que hemos visto en el segmento anterior. Sin embargo, la mayoría de ellos son objetos muy pequeños, digamos los más grandes serían algunos centenares de kilómetros, pero la gran mayoría miden decenas o incluso pocos kilómetros, e incluso hay algunos menores de 1 kilómetro. Y probablemente queden todavía muchos por descubrir de tamaño todavía menor. Aquí vemos un ejemplo de uno de ellos, Gaspra. Hay algunos pocos de los que tenemos imágenes en detalle porque son asteroides por cerca de los cuales ha pasado alguna de las sondas de exploración de los satélites exteriores y ha aprovechado ese paso pues, para tomar fotos de cercanía donde podemos ver su estructura. Vemos efectivamente que se trata de cuerpos irregulares, como de rocas, este tiene varias decenas de kilómetros en su semieje mayor, y vemos también que se encuentran cubiertos de cráteres de impacto. En el pasado del sistema solar, la caída de pequeños objetos, pequeños asteroides, podríamos decir, o meteoroides desde la parte exterior del sistema solar hacia el interior, pues era frecuente, y así como vimos en Mercurio y como hemos visto en la Luna, pues también estos asteroides presentan los impactos de cráteres de objetos que han impactado contra ellos. Aquí tenemos otro asteroide, Ida, también con una forma irregular, y en Ida es el primer asteroide al cual se le descubrió que tenía un satélite, que vemos en esta imagen. Aquí tenemos el asteroide Ida y su satélite Dáctil, y aquí tenemos una fotografía más en detalle de Dáctil. Vemos que también es un cuerpo irregular dominado por un cráter de impacto y mucho más pequeño que Ida. Dáctil tiene unos 5 kilómetros en su parte más extendida tiene un tamaño de unos 5 kilómetros. Aquí tenemos otro asteroide más pequeño, Itokawa. Itokawa tiene aproximadamente unos 500 metros de diámetro, creo que lo tenemos aquí en la diapositiva siguiente, efectivamente, 500, no de diámetro porque su forma es irregular, tiene 540 metros de longitud en su parte más extensa y lo conocemos en detalle porque fue visitado recientemente por la sonda japonesa Hayabusa, que de hecho se posó sobre Itokawa, pudo recoger muestras y traerlas de vuelta a la Tierra para su análisis. Podemos ver que este Itokawa, y se ve de hecho bastante mejor en la diapositiva anterior, no parece un objeto sólido como los que hemos visto antes, como Gaspra y Ida, sino que parece más bien como un amontonamiento de escombros. Como veremos en un tema siguiente, tanto los planetas como los asteroides se fueron formando por agregación de pequeños objetos, pequeñas piedras. Si esa aglomeración es muy grande, la presión hace que el material se funda y que se genere una forma esférica. Si la agregación de material es pequeña, pues no llega a fundirse y vemos que efectivamente podría ser que estos pequeños asteroides no sean objetos sólidos, sino que, por así decirlo, serían montañas de escombros. En esta imagen, además, es curioso, lo que vemos aquí es la sombra de esta sonda Itokawa antes de acercarse al asteroide y posarse sobre él para recoger las muestras. Bien, además de este cinturón principal, en la parte más exterior del sistema solar tenemos también una familia que podemos llamar asteroides, pero que no siempre reciben este nombre. Se le reciben el nombre genérico de objetos transneptunianos porque se encuentran más allá de la órbita de Neptuno y además su composición, como vamos a ver ahora, es diferente a la de los asteroides. En esta imagen lo que tenemos aquí, la órbita más interior que vemos aquí es la órbita de Neptuno y el resto de las órbitas que aparecen dibujadas son órbitas de estos
objetos transneptunianos, estos asteroides transneptunianos o objetos del cinturón de Kuiper. Hay algunos de ellos que siguen órbitas de poca elipticidad, órbitas casi circulares alrededor de la de Neptuno, y vemos que hay otros con órbitas mucho más grandes y muy excéntricas. Aquí tenemos una imagen similar a la anterior, del sistema de asteroides del cinturón principal, pero en este caso aplicada a ese sistema de asteroides o objetos transneptunianos. Aquí cada punto rojo representaría uno de esos objetos transneptunianos que se encuentran más allá de la órbita de Neptuno. De hecho, esta órbita más externa que tenemos aquí es la órbita de Neptuno. Aquí estaría la órbita de Urano, aquí la de Saturno y aquí la de Júpiter. Fijaos, aquí en azul claro tenemos esos asteroides troyanos a los que nos hemos referido antes, que se encuentran sobre la órbita de Júpiter, 60 grados por delante y por detrás de Júpiter, y el resto de objetos que tenemos aquí, como decía, en rojo tenemos los asteroides transneptunianos conocidos, y luego aquí en amarillo, en la zona interior, tenemos lo que se llaman centauros, que son este tipo de objetos, pero que no se encuentran en esta región transneptuniana, sino que se encuentran en el interior. Muchos de estos centauros se ha podido comprobar que se trata en realidad de núcleos cometarios inactivos, pero ya hablaremos de cometas en el segmento siguiente. Aquí tenemos algunas imágenes de los objetos transneptunianos más grandes. De hecho, uno de ellos es un astro que hasta 2006, desde su descubrimiento en 1930 hasta el año 2006, se le consideraba un planeta, y es Plutón. Plutón se consideraba el más pequeño de los planetas, tiene unos 2.400 kilómetros de diámetro, es decir, es algo más pequeño que la Luna, y era el único astro conocido en esa región del espacio, y por tanto se consideró que era un planeta. Sin embargo, a partir del año 1990 y sobre todo a partir del año 2000, pues empezaron a descubrirse muchos astros en esa región del espacio. La mayoría de ellos, algunos de ellos de un tamaño parecido al de Plutón, ¿no? Como este que tenemos aquí, Makemake, tenemos aquí a Quaoar, tenemos a Umea, tenemos Orcus, tenemos Sedna, y uno de ellos, Eris, que tiene un tamaño que se llegó a medir como más grande que el de Plutón. Hoy sabemos que es ligerísimamente más pequeño, es prácticamente un gemelo de Plutón. Claro, al encontrar en esa región del espacio tantos astros parecidos a Plutón, pues eso llevó a la consideración que realmente no cabía considerar a Plutón como un planeta per se, como el resto de los planetas que hemos visto en el segmento anterior, sino que era parte de una familia de objetos, algunos de los cuales eran muy parecidos a Plutón, al menos en su tamaño, y que se denominan, como decimos, pues asteroides o objetos transneptunianos. Es por esta razón por la que se despojó a Plutón de su estatus de planeta, porque claro, si seguimos considerando a Plutón como un planeta, pues ¿por qué no Eris? ¿O por qué no Makemake? ¿O por qué no Quaoar? ¿O dónde ponemos el límite? Entonces ahora consideramos a Plutón como parte de este cinturón de objetos transneptunianos que, como su propio nombre indica, se encuentran más allá de la órbita de Neptuno. Tenemos aquí algunas imágenes de Plutón, estas están tomadas desde la Tierra con el telescopio espacial Hubble, y claro, muy recientemente tenemos imágenes muy detalladas de Plutón que han sido transmitidas por la misión espacial New Horizons, donde podemos ver su superficie en detalle. Vemos que también se encuentra surcado de cráteres de impacto, y vemos que geológicamente pues, presenta regiones muy diferenciadas que actualmente están en estudio. Acerca de su composición, Plutón y el resto de los objetos transneptunianos se sabe que son muy diferentes de los asteroides del cinturón principal, que son principalmente astros rocosos. Aquí podríamos hablar de estos astros que son mundos de hielo. La composición principal de todo este tipo de objetos transneptunianos es que son astros de hielo. Son mundos helados formados en su mayoría por hielo, particular hielo de agua. También son abundantes en metano y en otras moléculas y elementos químicos, pero principalmente son mundos de hielo. Aquí tenemos detalles de la superficie de Plutón, donde se observan irregularidades que indican pues, una cierta actividad geológica.
Y bueno, a Plutón ya desde Tierra, en los años 80, se le descubrió un satélite que se le dio el nombre de Caronte y posteriormente pues, se han ido descubriendo más. Hoy en día sabemos que Plutón tiene al menos 5 satélites conocidos, que son los que aparecen en estas imágenes. Tenemos Charón, que es la luna más grande, de hecho es de un tamaño comparable al de Plutón, y podríamos considerar que en vez de Charón o Caronte en castellano sea una luna de Plutón, sino que se trata en realidad de un objeto doble, ¿no? Ya que la masa de ambos es comparable, es más grande la de Plutón, y el centro de masas de ambos no se encuentra dentro de Plutón, sino que se encuentra en el espacio intermedio entre ellos. Aquí tenemos, no todos son grandes astros como Plutón y como Eris y Quaoar y Haumea y Makemake, hay algunos muy pequeños, al igual que sucede con el cinturón de asteroides, que tenemos algunos grandes asteroides, pero la mayoría son muy pequeños. También en este cinturón transneptuniano sabemos que hay astros muy grandes, pero sin duda la mayoría son muy pequeños. Lo que pasa es que los pequeños, muchos de ellos, pues están todavía por descubrir y por observar. Sí que tenemos un ejemplo que también fue fotografiado de cerca por esta nave New Horizons, que es este Arrokoth, que vemos que tiene una forma irregular y además su forma indica que se ha formado, valga la redundancia, por la unión de dos objetos que estuvieron separados en alguna época y que por atracción gravitatoria se juntaron y dieron lugar a este astro con una estructura como de dos lóbulos.